Muy bien, vamos a comenzar esta última clase para culminar el curso con la búsqueda de la evidencia, la búsqueda de información clínica ya depurada, ya desmenuzada. Esta clase normalmente me gusta empezarla con fotografías de especies en peligro de extinción, como esta que ven aquí enfrente. Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Bueno, tal vez no sean especies en peligro de extinción, pero definitivamente las bibliotecas han estado evolucionando o han ido cambiando y tal vez ya no los tenemos como esos recintos del conocimiento a como lo concebíamos antes. ¿Por qué? Porque hace ya varias décadas, mientras algunos de nosotros disfrutábamos estos lugares, estas bibliotecas, pues los ingenieros se pusieron a hacer de las suyas, empezaron a tratar de conectar una computadora con otra para tratar de comunicar, tratar de enviar información. Y al grado que por allá en los 90 ya apareció el verdadero boom del Internet. Ya conectaron un montón de computadoras, un montón de servidores y se hizo muy fácil transmitir información a través de todo el mundo. Esta es una fotografía del Internet, tomada hace ya varios años, que ilustra los servidores y las diferentes conexiones a nivel mundial. Entonces, como en estos momentos ya tenemos al alcance del teclado de nuestras computadoras todo el conocimiento a nivel mundial, pudiéramos empezar a enumerar un montón de sitios de Internet, de páginas web, a las cuales pudiéramos entrar para obtener información médica y nos pudiéramos poner hasta de aquí a mañana enumerando un montón de sitios de Internet. Después te encuentras sitios que te interesan y lo que haces, o revistas en línea que te interesan, y lo que haces es suscribirte para que te lleguen los contenidos de la revista de manera mensual, y todos los primeros de mes terminas así, con un montón de correos electrónicos de todas estas revistas y todos estos sitios que te interesaron, pero como es tanta información, pues ya ni lo checas porque ya te está llegando automáticamente todos los primeros de mes. Y luego, el Internet complica todavía más las cosas en la consulta, en la práctica clínica, porque estás platicando con el paciente y también le dices cualquier cosa y te dice, es que yo leí en Internet que tal cosa. Complicando aún más la cosa, pues no nada más la cantidad de sitios, sino la cantidad de información médica. Se estima que hay casi 900,000 conceptos médicos, alrededor de 11,000 enfermedades. Nomás considerando este número, si nos pusiéramos a leer, a estudiar una enfermedad al día, tardaríamos alrededor de 30 años en recorrer las 11,000 enfermedades. Entonces, la primera enfermedad que tú lees o estudias el día de hoy no la volverías a leer hasta dentro de 30 años. Complicando aún más las cosas, esto no es estático. Todos los días se está publicando información de diferentes tipos, perdón. Se estima que se publican alrededor de 1,700 artículos en Medline, 75 ensayos clínicos, alrededor de 11 o 12 revisiones sistemáticas. Entonces, si quisieras estar al día y si quisieras estar leyendo todo esto, pues tendrías que estar así. Y esto es imposible. Y complicando finalmente aún más las cosas, es que la calidad de lo publicado no siempre es buena, o tal vez pudiera tener buena calidad, pero por más calidad que tenga, capaz de que no te sirva en la práctica, por mil y un razones que hemos discutido durante estas 10 clases. Entonces, a veces es más difícil encontrar información que verdaderamente te sirva a encontrar una aguja en un pajar. Todo esto te puede poner abrumado, asustado por toda la cantidad de información, cantidad de sitios y dinamismo de la generación de la información, pero no os preocupéis que hay una luz al final del túnel. Y de eso se trata, tratar de ver tips en esta clase para tratar de manejar esa sobrecarga de información. Y esa sobrecarga de información la vamos a ver en base a dos estrategias que se han mencionado, que es la estrategia pull y la estrategia push. Pull de ir a jalar información, push es de que te llegue, que alguien te le empuje la información. Entonces, el pull, ¿cuándo lo vamos a usar? Cuando tenemos una duda con un paciente. En ese momento nos hacemos una pregunta, entonces vamos a ir a buscar esa evidencia, la mejor respuesta a esa pregunta y vamos a ir a jalar la información. En cambio, del lado de abajo, automáticamente
te está llegando evidencia de buena calidad por si en algún momento la necesitas. Entonces vamos empezando con acá arriba con el pool. Y todo esto empieza con lo que dijo este hombre. Yo solo sé que no sé nada. Entonces, como habíamos visto desde la primera sesión, todo comienza con hacernos preguntas. Ya que tenemos una pregunta específica, bien establecida y contestable, vamos a ir a buscar e indagar la información. Encontramos información, hay que leerla críticamente. Después de leerla críticamente, vamos a tratar de aplicarla a nuestros pacientes y siempre vamos a estar haciendo un repaso, una retroalimentación de todo nuestro desempeño. Entonces, todo comienza con esto de acá arriba del qué quiero buscar. Si yo, antes de ver dónde, si yo no me pongo a pensar en la pregunta, en el tipo de estudio que mejor la responde, en la estrategia óptima para buscar esa respuesta lo más rápido posible en la base de datos más eficiente, me voy a meter a Google, voy a hacer una búsqueda sin rumbo y voy a terminar con 33 millones de resultados que no me van a servir para nada. ¿Por qué? Porque no hice los pasos bien, no estructuré bien la pregunta y capaz de que termine con una pregunta que no es contestable y no voy a encontrar información y nos pasa muy seguido. Y bueno, el que quiero buscar parte de hacerte preguntas y hacerte buenas preguntas. En un ambiente controlado, se estima que los clínicos nos pudiéramos estar haciendo 1 o 2 preguntas por cada 3 pacientes que veamos. Pero no las buscamos, buscamos menos del 30%, al menos en este ambiente controlado se buscaron menos del 30%. Imagínense nosotros en la práctica clínica, ¿qué tanto buscamos? ¿Dónde buscas? Lo que tienen, pues, en donde tienes a la mano, desde los colegas hasta las revistas que tienes a las manos. ¿Y por qué no lo buscas? Porque no hubo tiempo, porque se te olvidó la pregunta, porque, bueno, tenemos muchas excusas o no tenemos la rutina de hacernos estas preguntas e ir a buscar la información después. Pero si se te pone mal un paciente, entonces sí te entra la urgencia. Se busca cuando se sabe que hay una respuesta por un lado o cuando se siente que la condición es urgente, entonces ahí te entra la urgencia. Entonces necesitamos algún método en el cual podamos obtener una buena información, una información útil que tenga validez y relevancia, validez y pertinencia con el menor de los esfuerzos. Y a veces tenemos muchas preguntas y hay que priorizar. Si no tenemos tiempo para hacer todas estas búsquedas, bueno, hay que priorizar de las preguntas más graves o más urgentes a las menos graves y menos urgentes. Entonces, ¿cómo preguntamos? Así no. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la tos? Esto no es una pregunta contestable. ¿Por qué? ¿De qué población estás hablando? ¿De qué pacientes estás hablando? La tos puede ser por diferentes causas, desde infecciones respiratorias altas completamente benignas hasta cáncer o hasta otro tipo de infecciones que pudieran poner en peligro la vida. Los tratamientos ¿a qué tratamientos te refieres? Tratamientos tópicos, tratamientos inhalados, tratamientos sistémicos, centrales, periféricos. ¿De qué estamos hablando? No podemos hacernos preguntas así e ir a buscar información. Tenemos que hacernos preguntas específicas. Un ejemplo muy sencillo, que es que la vitamina C te ayuda para prevenir el resfriado común, o la vitamina C te ayuda para tratar el resfriado común. Entonces, de aquí podemos hacer una pregunta específica con este acrónimo PICO, que empieza con el paciente o el problema de interés, la intervención o la exposición de interés a la cual se va a enfrentar este problema o este paciente, comparado con otra cosa. Por lo general necesitas hacer una comparación para probar si esto afecta o no, y defines un resultado, un outcome que te va a decir si esta intervención en comparación a la otra funcionó para esos pacientes. ¿Cómo quedaría la pregunta de esta niña? Bueno, en niños con resfriado, el uso de la vitamina C comparado con no usarla o comparado con usar un placebo, disminuye la cantidad de síntomas, disminuye la duración, disminuye las complicaciones, etc. Entonces nosotros podemos definir preguntas de tratamiento, preguntas de diagnóstico, de pronóstico, de daño o de seguridad, y todas esas tienen diferentes tipos de estudios que van a responderlas. A medida que va pasando el tiempo, vamos cambiando el tipo de preguntas. Todas estas preguntas podemos llamarles avanzadas o específicas, y también tenemos preguntas básicas. El qué es esto, qué es el otro. A medida que va pasando el tiempo, que vamos agarrando cada vez más experiencia, las preguntas básicas empiezan a disminuir y te empiezas a generar preguntas específicas. Por ejemplo, empezando pediatría,
ya sea en el internado o en la escuela o en la residencia, tú te pudieras preguntar, ¿qué es el síndrome de Kawasaki? Eso es una pregunta básica. Y esa respuesta, pues tal vez ese conocimiento básico es un poquito más estático que todo el conocimiento específico, en el sentido de que la pregunta básica es, ¿qué es la enfermedad de Kawasaki? Y una pregunta específica pudiera ser, en pacientes con síndrome de Kawasaki, el uso de inmunoglobulina comparado con usar inmunoglobulina más esteroides reduce aneurismas coronarios. Eso ya es una pregunta específica. Entonces, a medida que vas creciendo, te vas generando más preguntas específicas. Entonces, el primer paso es hacerte una una pregunta contestable antes de quererte meter a buscar. Ahora, ya tengo mi pregunta, lo que sigue es pensar, reflexionar qué información, qué pruebas, qué tipos de estudios van a responder mejor a esa pregunta. Y teniendo la pregunta, si tienes una pregunta básica, pues eso es muy fácil de buscar, porque ¿dónde buscarían la respuesta a una pregunta tan básica como esta? Nos iríamos un libro, no le meteríamos tanta complejidad. Te vas a un libro de pediatría, de inmunología, de infectología y lees la descripción que hizo el doctor Kawasaki por allá en los 70. Ahora, si estamos hablando de que vamos a hacer la búsqueda en las computadoras, bueno, vámonos a libros electrónicos. Libros electrónicos pues, que pueden ser como el que ustedes quieran. Hay un montón de libros electrónicos gratis para conocimientos básicos, incluyendo Wikipedia, que en algunos temas pudiera ser útil. Tal vez para las preguntas de conocimiento básico, Wikipedia puede ser de utilidad. Para las preguntas que pudieran llegar a ser controversiales o las preguntas que son avanzadas o de conocimiento más dinámico, pues obviamente Wikipedia no nos va a servir. Pero si tú quieres checar qué es la enfermedad de Kawasaki, es algo tan básico que sí pudiera checarlo en Wikipedia. Entonces, si tienes una pregunta específica, ya se pone un poquito más compleja la cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en las pruebas que son mejores y ya no podemos decir que vamos a buscar la respuesta si la comadre lo recomienda, si el tío lo recomienda o si el doctor X lo usa y va bien a los pacientes. Entonces, con esta pregunta que teníamos aquí de los niños usando vitamina C, ¿qué tipo de pregunta es? Es una pregunta de una intervención, es una pregunta de un tratamiento. Por lo tanto, ¿qué tipo de estudio necesitamos para responderla? Es un ensayo clínico aleatorio, sería el ideal. ¿Ok? Entonces ya tengo mi pregunta, ya tengo el estudio apropiado que voy a ir a buscar. Ahora sigue dónde lo busco. ¿Qué es el siguiente paso del pilar? Primero hacerte la pregunta y luego ir a indagar. Aquí vamos a remontarnos un poquito a la prehistoria. En la prehistoria me refiero antes del Internet, antes de 1994, 95, por ahí. Esa es la prehistoria en este contexto. Entonces, si recuerdan, si yo tenía una pregunta al inicio yo cuando entré a medicina, tenía una pregunta clínica que fuera básica, pues me iba a la biblioteca y me iba a los estantes donde hubiera libros y ahí iba a buscar mi respuesta. Fácil. Pero si tenía una pregunta específica, como esa de la vitamina C en los niños para el resfriado y necesitaba un ensayo clínico aleatorio, ahí ya se complica la cosa porque tenías que llegar a la biblioteca y tenías, dependiendo del tamaño de tu universidad, pues pudieras tener estante tras estante tras estante de un montón de suscripciones, un montón de revistas con un montón de números. Entonces, ¿cómo le hacías para buscar un ensayo clínico aleatorio en niños con resfriado, con vitamina C, en toda esa inmensidad de revistas que había en las bibliotecas en físico? Pues, ¿cómo le hacías? Te ibas a esas Biblias que se publicaban año con año, que se llamaban Index Médicos. En los Index Médicos te ponías a buscar hasta localizar una referencia que tuviera un título con que dijera ensayo clínico, bla, bla, bla. Entonces ya encontrabas ese ensayo clínico que buscabas, que decía, no sé, ensayo clínico en niños, bla, bla, bla. Journal of Pediatrics de 1989, agosto de 1989. Entonces te ibas a buscar la revista en físico. Ibas a que te regañara el encargado o la encargada de la biblioteca, porque pues, siempre te regañaban, y te decían, no, pues el Journal of Pediatrics, todos los Journal of Pediatrics estaban en aquel pasillo, ahí a la derecha, ahí van a estar. Ibas para allá, tenías en mente ese de agosto de 1989, entonces ya veías y aquí estaban los de 88, 1989, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y el de agosto no estaba. Siempre te pasaba que el que estabas buscando alguien lo había agarrado para fotocopiarlo, vete a saber qué es lo que pasaba, pero ese es el caminito que tenías que hacer.
Index médicos, localizar la referencia, buscar la revista y buscar el estudio individual. Bueno, este caminito en realidad lo seguimos haciendo, pero los index médicos, la analogía actual son las bases de datos primarias. Bases de datos como Medline, cuya entrada es PubMed. Entonces, en PubMed, tú haces la búsqueda. Ahora está más fácil porque tienen su motorcito de búsqueda. Ahí localizas algún abstract que tiene un link, un enlace al texto completo que está publicado en la revista electrónica. Entonces, es el mismo caminito que hacíamos antes de los tiempos del Internet. El problema es que si yo quisiera hacer esto con cada una de las preguntas clínicas, pónganse a pensar el esfuerzo que tendríamos que tener buscando puros estudios individuales. O sea, junto con un estudio individual que pudiera valer la pena, hay un montón de estudios que pudieran no valer la pena. Hay un montón de basura que no te va a servir. No por no llamarle basura, pero hay artículos que no van a ser útiles. Entonces, va a ser mucho trabajo estar buscando estudio por estudio. Entonces, imagínense que en vez de buscar en todo ese mar de las bases de datos primarias, mejor tuviéramos críticos, expertos en metodología de investigación, clínicos también, que se metieran todos los días o todos los meses a buscar en la basura, a buscar en todas las bases de datos, en todas las revistas, artículos que valgan la pena, todos los meses. Y no nada más eso, sino que identificaran esos estudios individuales que valgan la pena, pero que no te dieran el artículo individual, porque el artículo individual va a tener 10 páginas, qué flojera. Mejor que te hicieran una crítica o una sinopsis de ese estudio individual que vale la pena. ¡Qué maravilla! En vez de buscar en todas las bases de datos, ya te están identificando uno que vale la pena y no nada más eso, te lo están resumiendo en una página. Oye, qué maravilla. Entonces, hay revistas, hay sitios que se le pueden llamar bases de datos secundarias o revistas secundarias, en las cuales pueden publicar esa sinopsis de estudios individuales. Un ejemplo, al menos en pediatría, es la revista Evidencias en Pediatría. Y así en cada especialidad hay revistas de este tipo. Ahora, ahorita pusimos el ejemplo de la niña con la vitamina C y dijimos que el mejor tipo de estudio sería un ensayo clínico aleatorio. Y no quisimos perder mucho tiempo y queremos esa sinopsis de ese ensayo clínico aleatorio único. ¿Qué sería mejor que un ensayo clínico aleatorio? Pues muchos que hablen de lo mismo. O todos los que hablen de lo mismo. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la síntesis de todos los estudios que tienen el mismo objetivo? Revisiones sistemáticas. Y estas revisiones sistemáticas siempre se ponían aquí arriba de esta pirámide de la evidencia. Esta pirámide de la evidencia yo creo que vale la pena modificarla. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de estudios individuales y a final de cuentas tú puedes hacer revisiones dependiendo de tu pregunta de diferentes tipos de estudios. Entonces la revisión sistemática en sí es un prisma con el cual puedes ver todos los tipos de estudios. Entonces, por eso se hizo esta propuesta, quitar de aquí arriba, cortar ese pedacito de la revisión sistemática y mejor utilizarlo como que fuera una lupa, un prisma para ver todos los demás estudios. Y si se fijan, ya no está peldaño por peldaño así derechito, sino tiene ondulaciones. ¿Por qué? Porque puede haber ensayos clínicos que están muy mal hechos y bajan de calidad, o estudios de corte que están muy bien hechos que suben de calidad. Entonces, el hecho de tener más o menos evidencia, dependiendo del tipo de estudio, pues también tiene sus pormenores, como vimos en la clase de Gray. Entonces, si yo voy a ir a buscar la información de la vitamina C, pues en vez de buscar un estudio individual en las bases de datos primarias, vale más la pena buscar a ver si alguien ya hizo una sinopsis de un estudio individual. Y valdría más la pena mejor que alguien hiciera una síntesis de todos los estudios que hablen de lo mismo, que son revisiones sistemáticas. ¿Dónde pudiéramos encontrar revisiones sistemáticas? Bueno, en la biblioteca Cochrane. Entonces, en vez de buscar acá abajo, vámonos aquí directo para buscar esa síntesis de todos los estudios. Pero qué flojera. Si ustedes han visto revisiones Cochrane, hay revisiones Cochrane de 100, 200, 300 páginas y te da flojera leerlos. Entonces, ¿qué les parece si alguien, así como aquí hicieron una sinopsis de un estudio individual, que alguien hiciera una sinopsis de la síntesis? Así bien floja la cosa. En vez de leer
la revisión sistemática con un montón de páginas que alguien que te haga un resumen de una página de la revisión sistemática. Oye, qué maravilla. Las mismas revistas, las mismas bases de datos que hacen sinopsis de estudios individuales, también hacen sinopsis de la síntesis. Otro ejemplo es el Center for Revision Dissemination y hay muchos de estos ejemplos. Ahora, a veces tienes dudas, o más bien, a veces tienes más de una duda acerca de una patología. Por ejemplo, ahorita pensamos en la vitamina C para niños con resfriado. Pero de repente, al pensar en eso, se me ocurre, oye, vitamina C, y también he escuchado que la equinacia, y también he escuchado que el zinc, y también he escuchado que ciertos descongestivos. Entonces ya tengo varias preguntas pico de tratamiento del resfriado común. Entonces tal vez, si yo quisiera dar un repaso rápido a todo eso, pudiera encontrar un sumario que me haga la sinopsis de la síntesis de cada uno de esos tratamientos. ¿Dónde pudiéramos encontrar eso? UpToDate, Dynamed o en las guías de práctica clínica que están bien hechas. Para eso existen, para hacerte ese sumario de todas esas preguntas pico que puedes tener de tal o cual enfermedad. Y luego, aun cuando les estoy diciendo que entonces tal vez valga más la pena empezar de los sitios de arriba e irte hacia abajo si no encuentras la información acá arriba. Pero ¿por qué no buscamos en todos al mismo tiempo? Y eso es lo que tratan de hacer bases de datos o motores de búsqueda como Trivia epistemónicos. Al mismo tiempo te buscan en todos estos peldaños y te dividen la información. Me encontré tantas revisiones sistemáticas, tantas revisiones panorámicas, tantos estudios individuales o primarios, etcétera, etcétera. Y hay otra cosa más arriba, que ahorita se ve medio idealista, pero ya desde hace 10 alrededor de 10 años o más tal vez, se ha tratado de incorporar a nuestra práctica clínica todo esto. ¿Cómo? Usando computadoras para que en el momento que tú estés usando tu expediente clínico electrónico, te esté apareciendo información en tiempo real de todos estos peldaños. Entonces, si tú escribes en el expediente electrónico que el paciente tiene tal diagnóstico, te puede aparecer, no sé, la guía de práctica clínica de ese diagnóstico. Y si cruzas el diagnóstico del paciente con un tratamiento que le estás dando en ese momento, el expediente clínico electrónico integrado a una de estas bases de datos te pudiera hacer una búsqueda cruzando esas dos cosas y te da la mejor información de ese diagnóstico y de ese tratamiento para ese diagnóstico. Entonces, hay esfuerzos tan grandes como incorporar la computadora, la supercomputadora de IBM que se llama Watson, con expedientes clínicos electrónicos muy grandes y en tiempo real te están tratando de ayudar en la toma de decisiones. Eso se les apodan sistemas de apoyo en la toma de decisiones. Entonces, estos 6 rubros, peldaños, renglones, es la jerarquía de las 6 S de los recursos que podemos decirles predigeridos o depurados de información en salud. Entonces, en vez de andar buscando acá en estudios primarios, bueno, vamos buscando al mismo tiempo en todos estos para obtener la información que pudiera servirnos de manera más rápida para los pacientes en tiempo real. De hecho, esta pirámide empezó, si mal no recuerdo, en 4 S, esta es la de 6 S, y ya le quisieron aumentar a 9 S, pero a final de cuentas estamos hablando de lo mismo, nomás le están metiendo más peldaños en medio y estamos tratando de identificar información que ya fue criticada, desmenuzada, depurada, que nos sirva lo más pronto posible para nuestros pacientes. Entonces, ya tengo mi pregunta, ya escogí el tipo de estudio apropiado, ya sé dónde buscar, ahora cómo lo busco. Y todo se reduce a esta cajita, en donde vayas a buscar, sea en algún sumario, sea en la biblioteca Cochrane o sea en PubMed, si escribes mal en esta cajita, ya se echó a perder todo el esfuerzo. Entonces, hay que pensar muy bien en el objetivo de la búsqueda. Hay que tratar de ser sensibles en la búsqueda en un inicio y hacerla cada vez más específica si te salen demasiados resultados. Entonces, hay que pensar simple. Hay que buscar tal vez con 1 o 2 palabras de la P y la I, del problema de salud y de la intervención de exposición, y de ahí partir. Si tienes demasiados resultados, ok, puedes agregarle la comparación que a ti te interese o el desenlace que a ti te interese o el subgrupo de pacientes que a ti te interese. Pero hay que empezar simple para que no se nos escape información. Entonces, ¿cuáles serían 2 palabras claves en esta pregunta que tenemos aquí? ¿Cuáles serían
las dos palabras claves que ustedes pudieran usar para hacer esa primera búsqueda, bueno, si estamos hablando de la P y la I, pues la P es el resfriado y la I es la vitamina C. Y de ahí partimos. Entonces, vitamin C en common cold. Y el qué es, cómo escoger o qué palabras escoger, a veces es cuestión de feeling y muchas veces es de práctica. A medida que vas conociendo estos sistemas, estas plataformas, empiezas a entender cómo funcionan y eso es cuestión de práctica y empiezas a acomodar las palabras, a poner sinónimos o a no poner sinónimos, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo, este es el ejemplo de Trip. Ahí yo busqué vitamin C cold y salen estos resultados. Te los ponen aquí con su pirámide, si se fijan. Aquí están divididos en revisiones sistemáticas, sinopsis basadas en evidencia, guías de práctica clínica. Y de igual forma funciona epistemónicos. Haces la búsqueda y en vez de tener esta columna aquí a la derecha, sale acá a la izquierda, pero también te divide en estudios primarios, revisiones sistemáticas, revisiones panorámicas. Y el epistemónicos tiene otra herramienta que pueden usar que se llaman matrices de evidencia, en el cual tú pudieras encontrar en una búsqueda varias revisiones sistemáticas que pudieran hablar de lo que tú estás buscando. Entonces, si tú haces una matriz de evidencia, te pone en la columna, en este eje, te pone las revisiones sistemáticas y en este otro eje te pone todos los estudios que están incluidos dentro de todas esas revisiones sistemáticas. Y hasta te puedes dar cuenta cuál de esas revisiones está más completo, te pudiera servir más. Son las matrices de evidencia. Y bueno, en los dos, tanto en TRIP como en epistemónicos, nos encontramos esta revisión sistemática que tal vez nos pudiera servir. Ahora, ¿qué pasa cuando te encuentras exactamente el estudio que tú querías leer y no es gratis? Sin pensar en piratería, podemos pensar primero si tú tienes acceso a alguna biblioteca virtual. Algunos de ustedes pueden trabajar en universidades o en hospitales universitarios o por su lado pudieran estar pagando ciertas bibliotecas virtuales. Pues, bueno, imagínense esas bibliotecas virtuales como si fueran las bibliotecas físicas. En esas bibliotecas físicas compran suscripciones a revistas. Entonces, tú deberías de saber si estás pagando una de esas bibliotecas virtuales, a qué revistas tienes acceso. Entonces, la búsqueda la puedes hacer afuera de esa biblioteca incluso, hacerla en epistemónicos, encontrar la referencia que tú quieres y ya teniendo esa referencia te vas a esta biblioteca a sacar el texto completo. Y la otra que a veces se olvida, que es muy sencilla, es contactar al autor. Que bueno, a final de cuentas eso se hacía en la prehistoria, entre comillas. Tú pudieras mandar una cartita, estimado doctor, me pudiera mandar una copia de su trabajo publicado en tal revista, muchas gracias, se lo pido porque soy pobre y no tengo suscripción a la revista. Y bueno, ahorita no necesitamos hacer cartas postales en ese sentido. ¿Qué vamos a hacer? Pues, fíjense en los abstracts, en la información de los autores, ahí está el correo electrónico. Entonces es muy fácil mandarle un correo electrónico al autor y en muchas ocasiones les van a responder. Entonces, formulamos la pregunta, luego hay que buscar los términos, hay que elegir la fuente de información o la plataforma donde vamos a buscar y muchas veces hay que refinar la búsqueda, porque a veces al escribir en esa cajita de búsqueda es donde nos equivocamos, escogimos mal un término o pusimos una letra mal y por eso hay que estar refinando la búsqueda para adecuar los resultados. Y bueno, esta pudiera ser una búsqueda sensible en una de estas bases de datos ya más depuradas. Si tuviéramos que elaborar una revisión sistemática, bueno, el tipo de búsqueda ya se hace más complejo y ya tienes que escribir muchas estrategias para buscar toda la información porque es otro objetivo. Estamos hablando de una búsqueda simple en plataformas depuradas que te puede servir directamente para la práctica clínica o una búsqueda completa si estás haciendo un estudio de investigación. Entonces, ese es el cómo jalar la información, cómo buscar la información. Un tip antes de continuar, en todas estas plataformas, por ejemplo, epistemónicos o cualquiera, inclusive PubMed, saquen sus cuentas, o sea, inscríbanse, saquen su cuenta personal, porque eso les ayuda, les hace
su historial. Entonces, a veces tienes búsquedas que has hecho y que no te acuerdas y ahí pudieras quedarte grabado el historial en esas plataformas. Entonces, con eso vimos el pull. Ahora sigue nomás un par de tips en cuanto al push. Aquí estamos hablando de que te sale una duda y vas y la buscas y la jalas. La mejor evidencia, vas y la buscas. Aquí sería al revés. Tú te estás suscribiendo a algún sitio para que te llegue información periódicamente que pudiera valer la pena por si acaso la necesitas con un paciente en algún momento. En vez de suscribirte tal vez a todas las revistas de tu especialidad y que te llegue mensualmente la tabla de contenidos el primero del mes, se te va a inundar el correo electrónico y no vas a leer nada, les quiero compartir Evidence Alerts. Este es un esfuerzo de la Universidad de McMaster en conjunto con Dynamite Plus, y ellos tienen un sistema para tratar de depurar información y que te llegue únicamente lo que te pudiera ser relevante según tu interés, según tus temas o según tu especialidad. Entonces, aquí hay un equipo por un lado, de expertos en metodología de la investigación en salud, y por otro lado, un equipo de clínicos que hacen práctica clínica. Entonces, en vez de estarte mandando todos los estudios, ellos tienen un primer filtro metodológico en el cual se revisan 120 revistas y se revisan más de 50,000 artículos al año por estos metodólogos. Y si están bien hechos los estudios, entonces pasan ese primer filtro. Si no están bien hechos, te los quitan de ahí. Entonces, de tener 50,000 artículos al año, con este filtro se reducen a 2,500. Ya estás reduciendo el 95% de todas esas publicaciones. Ese es el primer filtro. Y el segundo filtro es el filtro clínico. El hecho de que estos 2,500 estén bien hechos no significa que a ti te van a servir en la práctica clínica. Entonces, ese es el segundo filtro. El segundo filtro es por clínicos, en el cual ellos juzgan ese artículo que al parecer está bien hecho en cuanto a la relevancia y la pertinencia, es decir, qué tan importante es esa información para la práctica clínica, y también la noticiosidad. Qué tan importante es, pero también qué tanto consideras tú que los demás especialistas pudieran conocer esta información. No, pues es algo muy novedoso, muy pertinente, entonces puedes calificarlo muy alto para que le llegue a todos los especialistas. Entonces, con ese segundo filtro, estos 2,500 se te pudieran reducir a 25 artículos al año, 2 artículos por mes. Es mucho más fácil estar leyendo estos 25, porque en vez de que te estén llegando miles de artículos irrelevantes, o ve tú a saber si son relevantes, te estarían llegando a tu correo electrónico 25 artículos al año que verdaderamente valen la pena, que verdaderamente pudieran influir en tu práctica clínica, y esos tal vez sí los uses. ¿Okay? Entonces, yo creo que es el tip más importante del push que pudiera compartir. Otros tips de push serían las redes sociales. También algunos de nosotros usamos Twitter, usamos Facebook, y a final de cuentas todas las universidades y todas las revistas médicas y todas las asociaciones médicas tienen sus cuentas, y el hecho de ponerle me gusta a la asociación o a la revista, bueno, te va a estar llegando de manera de push a tu línea de noticias de tu red social la información de estas sociedades o de estas revistas también. Entonces, es una manera de usar el push también para obtener información por si acaso. Concluyendo con el tema de búsqueda, vamos a hablar un poquito, nomás les voy a poner una plataforma de COVID, y es una plataforma que se desarrolló por parte de epistemónicos que se llama LOVE. LOVE es un acrónimo que significa Leading Overview of the Evidence. Es una plataforma que ya existe hace algún tiempo, pero que hicieron una específica y libre para COVID. En esta plataforma, todo lo que se está publicando, tanto en servidores preprint como en todas las revistas, como protocolos, se está categorizando y acomodando en esta plataforma, de tal manera que tú puedes partir del tipo de pregunta que tengas, luego te vas al tipo de población, a las edades que tú quieras, o si tienen síntomas o no, o la patología que tú quieras. Y en base a todos estos filtros, vas a estar checando aquí todo lo que se está publicando a nivel mundial, ya acomodados en artículos, en síntesis amplias, revisiones sistemáticas o estudios primarios. Y en los estudios primarios incluso puedes darte cuenta
si son estudios que apenas se están realizando a manera de protocolo o si ya se publicaron y ya tienen hallazgos. ¿Okay? Entonces yo creo que vale la pena que conozcan el LOVE de COVID-19 de la Fundación Epistemónicos. Muy bien. Entonces, por un lado vimos el pull, para ir a jalar información en el momento que la necesitamos. Si estamos hablando de tener preguntas básicas, hay que ir a buscar libros electrónicos. Si estamos hablando de preguntas avanzadas o específicas, hay que ir a buscar metabuscadores o bases de datos de revisiones sistemáticas como epistemónicos. O si estamos hablando de la estrategia push, podemos usar las redes sociales y pudiéramos estar usando evidence alerts. Muy bien.